Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos este lunes más a esta nueva conferencia de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Se oyen los últimos tañidos de las campanas de la iglesia vecina, lo que significa que ya estamos en las 7:30 y con la puntualidad que nos caracteriza vamos a comenzar esta nueva conferencia de hoy titulada ¿La emoción predispone a la enfermedad? Qué interesante, ¿verdad? Podemos tener un cierto control sobre la enfermedad. Hablamos de patologías, no de accidentes. Los accidentes son enfermedades severas que no hay manera. Vamos a hablar de las enfermedades y qué relación hay entre la emoción y la enfermedad. Cómo la emoción predispone a la enfermedad. Para ello, he buscado información en mi libro favorito, Dianética, de mi autor favorito, L. Ronald Hubbard, y ahí tenemos varios capítulos que nos hablan de cómo la emoción afecta a la enfermedad, tratándose de la emoción como una energía. Vamos a empezar esta conferencia, por supuesto, aclarando las palabras emoción, enfermedad, salud, porque he buscado en varios diccionarios sencillos, simples, y he encontrado unas definiciones que nos pueden servir para comenzar esta conferencia. Por ejemplo, emoción. La emoción predispone a la enfermedad. ¿Qué es la emoción? Y dicen varios diccionarios, coinciden en una explicación simple, definiendo la emoción como la agitación del ánimo producida por impresiones, ideas y sentimientos intensos. O cosas que nos afectan, ¿verdad? Impresiones, pueden ser dolores, pueden ser traumas, pueden ser algo que nos afecta de alguna manera dolorosamente o positivamente también. Cuanto más nos afecta algo positivamente, nos toca la lotería o recibimos la visita de un amigo, pues nuestra emoción sube, ¿verdad? Nuestro grado de emoción es más alto. Vemos la vida desde una altura de bienestar. Pero ¿qué pasa cuando la vida nos trata mal? Y ya desde nuestra infancia, pues hemos recibido cierto tipo de restricciones, niño cállate, que en la mesa no se habla, no hagas eso, lo hago yo más rápido, etcétera, interrupciones, a veces hasta alguna paliza, algún accidente, algún revés, ¿no? Hemos tenido problemas. Entonces, Dianética se enfoca básicamente en cómo ese tipo de traumas o ese tipo de problemas afectan a la vida y afectan a la emoción, afectan a ese estado de ánimo. Vamos a definir también lo que es ánimo. Lo he mirado y ánimo dice así como valor, esfuerzo o energía con que se acomete algo. Por ejemplo, con que se acomete la vida, ¿no? ¿Con qué ánimo estamos acometiendo la vida? ¿Con qué estado de energía, con qué nivel de energía acometemos la vida? Y ese nivel de energía puede fluctuar de una manera crónica de acuerdo a experiencias traumáticas del pasado, hace que ese nivel de energía baje. Esto lo hemos hablado en otras conferencias y es la base de la dianética, ¿verdad? Decimos entonces que las experiencias negativas en la vida reducen nuestro nivel de energía, reducen nuestra emoción. Aquí he puesto, como siempre, la escala de la emoción o la escala de la fuerza vital. Todos nacemos con un 100%, vamos a imaginar, de niños de fuerza vital, de energía o de ilusión por vivir o de ganas de conocer cosas. Y a medida que sufrimos reveses, tenemos problemas, tenemos interrupciones, restricciones, traumas, dolor físico, dolor emocional, hace que esa emoción o esa fuerza vital se vaya reduciendo. Su vibración no sea tan elevada, sino que se hace más densa, más grosera,
Y eso hace que bajemos en esta escala de emoción. Esta escala de emoción nos marca 4 puntos, ¿eh? El 1, el 2, el 3 y el 4. Nacemos y evolucionamos a través del 4, un nivel de felicidad y bienestar general, de niños, vamos aprendiendo cosas, disfrutamos de la vida, jugamos, aprendemos cosas, tenemos un nivel de bienestar general. A medida que la vida nos trata mal, adoptamos un nivel de emoción, de conformismo o una existencia más tolerable. Bueno, pues aceptamos que la vida es así y que, bueno, hay que trabajar, hay que sufrir también, etc. Ese es un nivel de existencia más bien tolerable. Pero cuando eso, la vida nos aprieta más, llegamos a un nivel de enojo en la vida. Nos sentimos como que nos están maltratando, nos sentimos irritados y nos sentimos en esta zona, en la banda del 2, zona de enojo. El nivel de emoción, el nivel de fuerza vital ha bajado a tal punto que estamos luchando en la vida, no estamos disfrutando, no estamos en un nivel de felicidad y bienestar general, hemos bajado a un nivel de enojo. Hacemos las cosas con mucho esfuerzo. Bueno, si la vida nos sigue maltratando, entramos en esa zona de emoción negativa. Con una emoción negativa, ¿a dónde vamos? Tú imagínate que estás realizando tu trabajo y estás sintiendo una emoción negativa, te estás sintiendo molesto con lo que haces. Estás conduciendo un taxi o estás tocando el piano, pues no lo tocas a gusto, estás enojado. Tecleas las teclas, mueves el volante, frenas, aceleras. Peor aún en una zona de apatía, en la cual no sientes ningún deseo de realizar algo positivo. Estás en una zona de emoción negativa. En esa zona de emoción negativa, tu nivel de energía es tan bajo, que aunque hagas cosas, porque la sociedad te fuerza a hacerlo, tú tienes que ir a trabajar, entrar a las 10 o salir a las 2, etc. Tienes que cumplir una serie de normas, porque si no las cumplieras, pues te quedarías sin salario, o te quedarías sin empleo, o te quedarías sin energía, ¿no? En fin, la vida te hace elevarte, aunque tu estado emocional sea bajo, de apatía o de enojo, el nivel de necesidad te empuja a que hagas cosas y las puedes hacer mal hechas, medio mal hechas o muy mal hechas. Con emoción negativa ya sabemos a dónde nos conduce. Es como si estuviéramos borrachos, drogados o sin herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se refleja en la enfermedad? Obviamente, vamos a ver lo que es enfermedad y lo que es salud también. Para eso también hemos mirado un diccionario simple. Vamos a definir primero lo que es salud. Dice, la salud es el estado del ser orgánico, del ser físico, que ejerce normalmente todas las funciones. Es decir, pues mueves tus articulaciones, las manos, los pies, con tus percepciones, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, están en óptimas condiciones. Ojo, cuando ya empezamos a necesitar gafas o lentes para ver, o cuando ya no nos apetece la comida porque no le encontramos sabor, o empezamos a oír muy bajito, ya eso no es salud. La salud queda definida como el estado del ser orgánico, estamos hablando a nivel físico, también podemos hablar a nivel emocional. Un estado saludable es un estado que está disfrutando de bienestar general, ¿verdad? Entonces, ahora aquí en esta definición nos habla como un ser físico. Es muy apreciable porque cuando miremos la definición de enfermedad podemos la diferencia entre salud y enfermedad. La salud hemos dicho que es el estado del ser orgánico
que ejerce normalmente todas las funciones, que se encuentra en estado óptimo, realiza sus funciones, piensa, razona, siente, es afectivo, no solamente la parte física, sino también la parte moral, la parte de valores, ¿no? Entonces, esto sería salud, el estado del ser orgánico que ejerce normalmente todas las funciones. Ahora vamos a ver qué es la enfermedad y cómo la emoción predispone a la enfermedad. Y dice así, enfermedad, muy sencillo, alteración más o menos grave de la salud. Alteración. Si la salud es un estado de bienestar general, si alteramos ese estado, es decir, que lo reducimos, eso sería la enfermedad. Parte de nuestro organismo está funcionando de forma desordenada, no está funcionando de forma óptima. Perdemos la vista, tenemos algunos acidez en el estómago, empezamos a andar de mala manera, no oímos bien. Hay un montón, o sea, hay tantas enfermedades que se pueden catalogar, bueno, como personas hay en el mundo. Ahora, una parte muy importante que vamos a definir es la enfermedad psicosomática. Enfermedad. En el libro de Dianética nos menciona cómo el 70% de las enfermedades son generadas por la mente, que altera nuestras emociones, reduce nuestras emociones y provoca la enfermedad. Al estar en una disposición mental y emocional baja, estamos más predispuestos, la predisposición, estamos más predispuestos a que esa enfermedad, a que ese desarreglo inunde nuestro organismo. ¿Está? Bien, entonces, el primer paso es la predisposición, que un ser, a medida que pierde la fuerza vital, que emocionalmente se siente más bajo, se predispone más a ser aquejado por todo tipo de molestias, estimulaciones, sensaciones, su forma de actuar, su actitud en la vida, su disposición para vivir la vida es más reducida. De manera que el primer paso que ocurre es que si el nivel de emoción baja, si nuestra fuerza vital baja, eso indica que nos estamos predisponiendo a la enfermedad. Estamos abonando esa enfermedad, porque no tenemos la fuerza vital necesaria o la energía o la vibración sana de combatir los distintos ataques de enfermedades, de virus, de bacterias, etc., ¿no? Entonces, en la medida que bajamos nuestras defensas emocionalmente, nos predisponemos. Es la primera fase de la enfermedad, la predisposición. Puedes coger un catarrito, puedes sentirte algo cansado, estás predisponiendo a la enfermedad. Siguiente paso, a medida que eso es más crónico, tú ya vives una vida en una zona de enojo, o una existencia tolerable, o una zona de apatía, estás precipitando la enfermedad, estás llamando a la enfermedad. Ya esa predisposición empieza a haber una precipitación, ya empiezan los dolores, ya empiezan los achaques, ya empiezan los análisis, ya empiezan las visitas al médico, ya empezamos a estar precipitando esa enfermedad. La precipitación de la enfermedad quiere decir que ya aparecen los primeros síntomas. Esos primeros síntomas es debido a nuestras bajas defensas, a nuestro nivel emocional o nivel de fuerza vital más bajo, que después de estar predispuesto a estas enfermedades, ya empieza a precipitarlas, ya empieza a ser afectado por estas enfermedades. Si esto no se corrige, y vamos a ir hablando luego de la forma de corregirlo, si esto no se corrige, esa enfermedad se perpetúa. Esos dolores de cabeza, esas acidez de estómago, ese insomnio, por decir algunas cosas leves, por no decir problemas con el hígado, con los riñones, etcétera, etcétera, intestinales,
etcétera, pero a medida que primero se predispone, luego se precipita la enfermedad, acaba perpetuándose. Si no hay un arreglo, si no hay una solución, acaba perpetuándose. Muy bien, la perpetuación de esa enfermedad ya es la persona enferma, pues puede estar ya en silla de ruedas, o puede estar cojeando toda su vida, o puede estar pues sintiendo dolores perpetuos. Perpetuos nos referimos a esta vida. Bien, entonces, este es un análisis de qué es lo que produce las enfermedades. ¿Cómo podemos ver desde el comienzo cómo existe un estado saludable? Podemos analizarnos, ¿no? Cómo estamos en un estado saludable, cómo bajamos nuestro nivel emocional, empezamos a predisponer y a precipitar diversas enfermedades por mala alimentación, por malos hábitos, pero también por experiencias traumáticas que nos han ocurrido que están predisponiendo y están precipitando las enfermedades. Si no hacemos nada al respecto, esas enfermedades se perpetúan. ¿Y después qué es lo que viene? Pues después de una perpetuación de una enfermedad viene la muerte clínica, lógicamente. Pueden pasar años, pero ¿para qué vamos a vivir unos años de sufrimiento cuando tenemos soluciones? Y ahora, a la hora de dar soluciones, me gustaría enfocarme en el material que nos habla el libro de Dianética acerca de las soluciones de cómo trabajar este tipo de enfermedades que son psicosomáticas, que ya en el libro habla de un 70%, pero probablemente sean más. Si quitamos los accidentes o las cosas ya muy graves, la enfermedad psicosomática surge de esta relación. Ya hemos visto el panorama, ahora vamos a ver qué remedios o qué herramientas tenemos para solucionarlo. Muy bien, pues como el problema es más bien mental, emocional, vamos a trabajarlo. Dianética nos ofrece un procedimiento para aplicar al ser humano. Lo podéis estudiar en el libro y hay 2 o 3 capítulos en los que me he basado para esta conferencia, pero el libro en general enfoca todo de una manera global y es muy comprensible. Y sobre todo, más de la mitad del libro viene con los remedios. ¿Qué remedios hay para aliviar o eliminar las enfermedades en el momento que vamos viendo que nos estamos precipitando, o incluso cuando ya son bastante graves, que no requieran cirugía, por ejemplo? Si requieren cirugía, pues estamos hablando de algún accidente, etc. Bien, entonces, tenemos al ser humano, podemos localizarle en esta escala emocional y podemos ver qué tipo de tratamiento darle para elevarle emocionalmente y que deje de precipitar y de predisponerse a esas enfermedades. Y esto se consigue día a día. Yo lo he comprobado, tanto por mí mismo como por mucha gente con la que he trabajado en estos aspectos, y es sumamente eficaz. Os lo recomiendo. Primer paso, mi recomendación es que leáis el libro. Leerlo, entenderlo y luego aplicarlo. No es solamente tener el libro en el escritorio o en la biblioteca. Vamos a leerlo. En las 11 primeras páginas ya es una introducción que ya te enamora, te maravilla. Pero luego, hasta la primera parte del libro, ya te explica la teoría de tal manera que es muy fácil de entenderlo. La siguiente te da más, la segunda parte son 3 libros en uno, la siguiente te da más información y la tercera parte, que es la mitad del libro prácticamente, ya te habla de las herramientas, de cómo puedes elevar a una persona en la escala emocional y puedes aliviar, puedes subir de emoción negativa a emoción positiva, disfrutar más de la vida, recuperar esa fuerza vital que no se ha perdido, simplemente está atrapada, como en una cárcel. Entonces, le abrimos las puertas y vamos recuperando esa fuerza vital, recuperamos la ilusión por vivir, trasladamos esa emoción negativa en emoción positiva y ya eliminamos la predisposición, la precipitación y la perpetuación.
no es solamente teoría, es algo que se hace día a día. Lo puedes comprobar por ti mismo. Primero, el primer paso, informarte, consigue el libro. Ahora al final de esta conferencia pondré la pantalla con nuestras direcciones, donde podéis contactar con nosotros, saber qué tratamiento se puede dar a una persona. Pero primero, informaros, no es porque lo diga yo o porque lo diga Ronald Huber. Si eso os dice algo, empezar a trabajar con ello. Podéis ver los resultados. Y los resultados son fabulosos, la verdad. No se sabe, esta escala emocional está, de alguna manera, el tope estaría aquí, en el 4.0, pero es un tope que es algo que se puede conseguir en el ser humano, en el Homo sapiens. Estados elevados, superiores a esos ya a nivel más espiritual, más emocional, también se pueden conseguir. ¿Cómo? Las respuestas las tenemos en el libro. Y es a lo que me remito. Por favor, os pido que lo leáis. Gracias. Sé que lo haréis. Por mi parte, como siempre, trato de ser breve. Esto es todo lo que os quería decir por hoy. Deciros que la conferencia próxima del lunes 21 de agosto, el lunes de la semana que viene, va a tratar sobre el tema del intercambio. Algo muy buscado. Todos queremos una vida en abundancia, con bienestar, próspera. Pues entonces vamos a descubrir qué hace que el ser humano pueda conseguir esos estados. Pero no vamos a hablar a nivel emocional, ni vamos a hablar a nivel espiritual, ni cosas muy intangibles. Vamos a hablar de cosas que podemos hacer en nuestro entorno inmediato, con nosotros mismos, con nuestra familia, en el trabajo, con nuestros amigos. ¿Cómo podemos alcanzar prosperidad? Entonces, el título de la conferencia de la semana que viene será Intercambio, el secreto a la prosperidad. Entonces, me remito al lunes de la semana que viene para poder volver a vernos. Mientras tanto, creo que el nivel de interés es alto como para que os intereséis por el tema de Dianética. Ahora os dejo con nuestras direcciones y adelante. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.